Muy buenos días, tengan todos ustedes hermanos. Hoy es el domingo 12 de septiembre del año 2021 y vamos a iniciar nuestro tiempo devocional del día de hoy, en donde estaremos nosotros revisando o estudiando juntos el capítulo número 18 del libro de Jueces. Gracias por estar este día aquí con nosotros. Estamos esperando un momentito más para que nos podamos conectar y dar inicio a este tiempo. Bien, empezamos ya a recibir las conexiones. Entonces, vamos a dar unos segunditos más para arrancar este tiempo. Esta semana ha sido una semana, yo creo que muy intensa para muchos de nosotros. Una semana en donde hemos estado batallando con diferentes cosas, ¿verdad? La historia que estamos viviendo en estos días ha sido muy intensa, con incertidumbre por muchos lugares, pero damos gracias a Dios que Él está aquí con nosotros. Bien, ya empezamos a conectarnos, Marco. Qué bueno que ya estás con nosotros. Un saludo también, hermana Rosy. Gracias por acompañarnos. Eh, Bien, pues como decía, ¿no? Estamos estudiando en estos días el libro de Jueces. Yo no sé qué les ha parecido a ustedes. Siempre estudiar este libro es pues estudiar un periodo bastante dramático en el pueblo de Israel. Eh, Acabamos de terminar el día de ayer estudiando una de las historias que pues desde la niñez a todos nosotros nos ha impactado, ¿no? Como es la historia del famoso Sansón, aquel fortachón del que nos habla la Biblia, ¿verdad? Historias muy interesantes en el libro de Jueces. Bien, pues espero que este tiempo sea para ustedes de mucha ayuda el estudio de este libro. Gracias, hija, por estar ya conectada también. Para los hermanos que se van a conectar posteriormente a través de YouTube, pues espero que también ustedes hayan disfrutado y gozado de este libro. Pues bien, vamos a comenzar ahora hablando un poquito del capítulo número 18 del libro de Jueces. Permítanme nada más hacer un par de observaciones de este libro, en esta sección. El libro de Jueces en realidad es un libro de historia, pero muy curioso. Si ustedes lo notaron, de los 21 capítulos que el libro tiene, pues una tercera parte de lo que es el capítulo 13 lo dedica básicamente a lo que estaba sucediendo en una de las tribus de Israel, que era precisamente la, la tribu de Dan. Eh, a veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué le dedicó tanto tiempo a, a lo que estaba ocurriendo con la tribu de Dan? Esa es una de las preguntas que nos hacemos, ¿no? La otra pregunta también que salta a la mente es, bueno, ¿por qué después de estar estudiando hasta el capítulo 16 historias de jueces en particular, por qué ahora se mete a estudiar lo que es la historia de una tribu en particular y por qué nos da dos historias interesantes al final?
Bueno, el libro de Jueces tiene esa virtud, ¿no? Empieza con una introducción en donde se nos muestra la situación, por qué había llegado el pueblo de Israel a la situación en que estaba, por qué estaba siendo atacada por los enemigos. Después se empieza a desarrollar la historia de cada uno de los jueces hasta Sansón. Y después, en una forma de epílogo, termina con dos historias. La primera de ellas es la historia de Micaías, que se junta con la migración de los danitas. Y después, en el capítulo número 19, nos mete otra historia de el levita y su concubina, que se junta con el casi exterminio de la tribu de Benjamín. Es muy curioso cuando vemos el libro, porque si lo tomamos geográficamente van a darse cuenta de que casi todo lo que sucede en el libro de Jueces sucede en una franja geográfica muy particular en Israel. Cuando las tribus fueron repartidas por Josué, Judá quedó en el sur. Encimita de Judá estaba Dan, luego estaba Benjamín y encima de ellos estaba Efraín. Bueno, pues casi toda la historia de los jueces, con pocas excepciones, ¿verdad?, se da dentro de ese marco geográfico. Y nos muestra algo muy curioso. En primer lugar, que las tribus de Israel no cumplieron con el mandato de Dios. Cuando leemos los primeros capítulos del libro de Jueces, nos dice que no pudieron arrojar a los cananeos que vivían en el área, a las tribus de Israel, y esto les ocasionó problemas severos. ¿Por qué dedicarse a la tribu de Dan con tanta insistencia, empezando con Sansón y terminando con la migración en el capítulo 18, perdón? ¿Sí? ¿Por qué dedicarle tanto tiempo? Pues fue básicamente porque la tribu de Dan fue la primer tribu que desaparece dentro del consorcio de las tribus de Israel. Es la primer tribu que se vuelve a la idolatría, y precisamente estas secciones nos muestran cómo fue que sucedió. Hay dos pasajes dentro de la Biblia que me gusta leerlos para poder entender lo que estaba sucediendo, sobre todo en este capítulo 18 donde nos vamos a dirigir hoy. El primero de ellos es el capítulo de Josué, en el capítulo 19, los versículos 40 hasta el 48. En esta porción nos narra cómo Josué le asignó a la tribu de Dan su tierra, y nos dice todas las ciudades que les tocó, ciudades que pues ya hemos escuchado en la historia de Sansón. Por ejemplo, están las ciudades de Sora y Estaol, por donde estuvo Sansón. Tenemos Tibná, donde estuvo también Sansón, ¿verdad? Y todas estas ciudades. Pero hay un dato muy interesante en esta sección del capítulo 19 de Josué. Se los voy a leer nada más. Dice el versículo 47 del versículo 19 de Josué: y le faltó territorio a los hijos de Dan. Y subieron los hijos de Dan y combatieron a filo de espada y tomaron posesión de ella. Está hablando de la ciudad de Lesem, que se encontraba casi 40 kilómetros al norte del mar de Galilea. Fíjense qué interesante. Cuando a ellos les habían asignado una porción que estaba cerca de Jerusalén, cerca del Mar Muerto, ellos decidieron que no era suficiente. Así que abandonaron esa tierra y se fueron hasta el norte, ya casi llegando a Damasco, ¿sí? O sea, muy, muy, muy lejos de donde le había tocado la heredad, ¿sí? Así que prácticamente ellos rechazaron lo que Dios les había dado. Hay otro pasaje también que es muy interesante y que nos muestra el por qué ellos se fueron. En Jueces capítulo 1, versículo 34, dice así: los amorreos acosaron a los hijos de Dan
hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Najalón, en Saalbín, pero cuando la casa de José cobró fuerza, los hizo tributarios. Fíjense, interesante al leer este pasaje. Los amorreos, cuando la tribu de Dan llegó a la tierra que les correspondía, los empezaron a hostigar. Los mandaron a las montañas y no les permitieron bajar, o sea, no tenían tierra firme donde sembrar. Y fue tanta la desesperación que precisamente sucede capítulo 18, que ellos deciden abandonar la tierra. ¿Y qué pasó cuando ellos abandonaron la tierra? Que le dieron el campo a la tribu a los hijos de José, a Benjamín, a Neftalí. Y cuando ellos se hicieron fuertes, los hijos de Neftalí echaron fuera a quienes habían echado fuera a los danitas y se quedaron con la tierra. Por eso Dan desaparece ya de esa sesión, de esa parte. Es interesante estos datos, ustedes pueden leerlos, repito, fueron Josué capítulo 19, versículos 40 al 48 y Jueces 1, 34. Y ahí se nos muestra las dificultades que la tribu de Dan tuvo y que ocasionaron precisamente la historia que leemos ahora. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, en ese momento, cuando el pueblo de la tribu de Dan estaba en desesperación, ellos estaban buscando un lugar seguro donde vivir. No les gustó lo que Dios les dio. Siguieron y se fueron, repito, casi 40 kilómetros al norte del mar de Galilea, a un pueblo que se llamaba Lechem. Ahí llegaron ellos, conquistaron Lechem y construyeron una ciudad que le pusieron el nombre de Dan. Y la historia que leemos en capítulo 18 nos habla precisamente de todo este peregrinar de la tribu de Dan hasta llegar a la ciudad de Lechem. ¿Qué fue lo que sucedió? La historia empieza diciéndonos en el versículo 18. En aquellos días no había rey en Israel. O sea, eso nos dice que toda esta parte de la historia es una historia que se vivió antes de que llegaran los reyes de Israel, antes de que llegara Saúl como el primer rey, antes de que David gobernara y antes que Salomón gobernara. ¿Sí? Y como vemos de los versículos anteriores, en realidad esta historia sucedió al principio cuando Josué les entregó la tierra. ¿Sí? Es decir, no habían aparecido todavía ni siquiera los famosos jueces cuando ya esta historia estaba sucediendo. Dice, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. ¿Por qué no había tenido posesión? Pues simplemente porque no había podido echar a la gente que habitaba en esa zona. No habían podido contra los filisteos, no habían podido contra ninguno de los enemigos que estaban en ese lugar. Así que ellos fueron echados prácticamente de la tierra. Y los hijos de Dan, dice, enviaron a 5 hombres de entre ellos, hombres valientes de Sora y Estaol, o sea, donde estaban ellos establecidos, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, id y reconoced la tierra. Esos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y ahí posaron. El monte de Efraín está inmediatamente adelante, repito, ¿no? Un poquito al norte de lo que es la ciudad de Jerusalén. Por esa parte está el monte de Efraín, ya es otra tribu en donde se encontraba Micaía, ahí vivía Micaía. Vimos la historia el día de ayer, ¿no? De este hombre tan especial. Sí, dice, y cuando se acercaron a la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita. Ustedes recuerdan en versículo 17 que Micaías había contratado un sacerdote particular. Por cierto, ¿quién era este sacerdote? Cuando leemos más adelante,
En el capítulo número 18, en el versículo 30, nos dice quién era. Y les va a sorprender quién era este sacerdote, ¿no? Era nada menos que el nieto del gran Moisés. ¿Sí? Se llamaba Jonatán. Él había vivido en Belén, de Belén salió Jonatán, porque tampoco le gustó estar en Belén, y se fue a ver a dónde llegaba, y como sacerdote llegó con Micaías, y Micaías le hizo un contrato allí, y se convirtió en el sacerdote particular de Micaías. Bien, cuando llegaron, reconocieron a Jonatán. Yo no sé qué fue lo que les llamó la atención, si fue el acento sureño de Jonatán o porque sabían que era el nieto de Moisés, pero llegaron y fíjense que llegan de una manera muy familiar, ¿no? Le dicen, oye, ¿quién te ha traído acá? Versículo 3. ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por allí? Llegan así muy familiares y le dicen, ¿qué hubo, cuate? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Quién te trajo? ¿Cómo llegaste? ¿Qué haces? Y entonces Jonatán les cuenta todo lo que había pasado y les dice que Micaías lo había tomado para que fuera su sacerdote particular. Cuando escucharon esto, supieron que era sacerdote, supieron además que ya tenía un culto ahí en la casa de Jonatán, pues inmediatamente le preguntaron, pues ahora, pregunta a Dios. Versículo 5, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Recuerden, ellos habían sido mandados a explorar la nueva tierra. No quisieron la tierra que Dios les dio, exploraron la tierra que ellos quisieron y entonces mandaron a estos espías. Y cuando llegan con Jonatán, pues Jonatán hace lo que ellos dicen. Sin embargo, lo que es curioso, antes de que Jonatán hiciera una oración o buscara a Dios de alguna manera, en el versículo número 6, después de que le dijeron, pregunta pues a Dios para que sepamos si va a prosperar nuestro viaje, inmediatamente el sacerdote les respondió, id pues, id en paz. Delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. El sacerdote no invocó a Dios, el sacerdote no preguntó a Dios, el sacerdote no hizo nada. Oye, ¿me va a ir bien? Ah, claro que sí. Dios está contigo. Vayan adelante. Dice, entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso, confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón. Sidón es una zona geográfica, una ciudad que está mucho más al norte todavía, una ciudad muy interesante. Algún día vamos a platicar de ella. Y sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. O sea, era una nación, era un pueblo lejano, un pueblo tranquilo, en paz. Los reyes de otras naciones no se preocupaban por ellos. Además, era una tierra muy próspera. Dice, y volvieron pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol. Después de visitar toda la zona de Lejen y ver cómo estaba la movida por allá, se regresaron hasta Sora y Estaol. Y les dijeron, ¿qué hay? Y ellos respondieron, levantaos, subamos contra ellos porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? Dicen, no seáis perezosos, poneos en marcha para ir y tomar posesión de la tierra. Dice, ellos están saliendo de la zona que Dios les dio. Y están saliendo porque no pudieron contra los enemigos. Vemos la historia de lo que le pasó a Sansón. Y eso también les estaba pasando a ellos, como estaban siendo echados vez tras vez por la gente que habitaba en la zona que Dios les había dicho. Pero no quisieron pelear con ellos, no tuvieron el valor de obedecer lo que Dios les había mandado, echar a toda esa gente.
Dice en versículo 10, cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces ellos salieron de allí, de Sora y Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados con arma de guerra, fueron y acamparon en Kirreat Jeatarim, o sea, cerca de la casa de Micaías, primero en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy, en el occidente de Kirriat Jeatarim. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaías. Fíjense interesante, ¿no? Ahí termina la parte que nos toca hoy. La parte de mañana todavía está más interesante, porque es cuando se nos va a revelar precisamente todo lo que sucedió allí con Jonatán. Pero al leer esta historia vemos algo muy curioso. En primer lugar, cómo somos muy dados a desconfiar de lo que Dios nos da. Especialmente cuando lo que Dios nos da nos plantea retos. En segundo lugar, cómo somos dados, hermanos, a buscar consejo para hacer lo que Dios no quiere que hagamos. Dios les había dicho, esta es tu tierra, aquí te vas a quedar. Eso es lo que te corresponde. Y ellos buscaron consejo para decir, bueno, ¿cómo podemos llegar a otro lado? Porque no nos gusta lo que Dios nos da. Y cuando eso sucede, hermanos, hemos dado ya los primeros pasos para que nos suceda lo que le sucedió a Dan, lo que le sucedió a la tribu de Dan. Ellos fracasaron completamente. Miren, yo quiero cerrar este devocional dejándoles esta idea, ¿no? Cuando Dios nos marca algo concreto en su palabra, no estemos buscando excusas para no hacerlo. No pensemos, es que soy débil, es que no tengo los recursos, es que no sé cómo hacerlo. Miren, y tampoco vayamos a preguntarle al pastor, oiga pastor, ¿será bueno que yo haga esto? Porque siempre estamos buscando algún tipo de consejo. Fue lo que pasó en esta historia. La tribu de Dan no quiso obedecer a Dios. Buscó otra forma para solucionar su problema. E incluso involucró a Jonatán, el nieto de Moisés, en la toma de decisiones. Y Jonatán les dio un consejo equivocado. Ellos efectivamente iban a ir a un lugar en donde iban a encontrar gente indefensa. Pero eso no era la voluntad de Dios. Dios no estaba para hacer las cosas fáciles para ellos. Ellos debieron haber luchado para obtener la tierra que Dios les había dado, allí donde les había puesto, en Sora y Estaol, cerca de los filisteos, cerca de los amorreos, y ellos debieron haber echado a esta gente de la tierra que Dios les había dado. Pero no lo hicieron y buscaron el camino fácil. Así que hermanos, yo les dejo entonces con este pensamiento, ¿sí? No nos guiemos por las circunstancias. Las circunstancias de ninguna manera determinan la voluntad de Dios. Las circunstancias nos dan a nosotros la oportunidad para hacer la voluntad de Dios. Y eso no lo hizo la tribu de Dan. Vemos más adelante en la historia que fracasan en la idolatría y desaparecen como parte del pueblo de Dios. No caigamos en ese mismo error. Pues hermanos, no sé qué les ha parecido esta historia, espero que sea una historia que nos deje lecciones grandes. Gracias por haberse conectado con nosotros este día de hoy. Nuevamente, hermana Josefina, gracias. María Leonor, gracias. Reina, Irma, Caro. Bueno, hay muchos. Me da pena porque luego no puedo leerlos todos, ¿verdad? Y me salto algunos, pero ahí se los dejo, miren hermanos, ¿no?
Si Dios nos dice algo, hagámoslo. Permítanme nada más terminar este tiempo antes de orar dándoles un par de avisos, ¿no? Tres avisos aquí que tenemos. Recuerden lo primero, ¿no? Que hoy tenemos nuestros servicios. Ya empezó el primero de ellos a las 9, el segundo va a ser a las 11 y el tercero es a la 1 de la tarde. Así que si alguno de ustedes quiere ir presencial, ya sabe que tiene que hacer sacar su boleto, su pase para poder entrar. Estamos todavía bajo un modo de restricción de parte del gobierno. También me piden informarles que se está levantando ofrenda de víveres y ropa para enviar a la Sierra de Puebla con el hermano Franco allí en Cuautotola. Si ustedes tienen ropa o tienen víveres que quieran llevar, por favor llévenlos a la iglesia. Un grupo de la iglesia va a salir el miércoles muy tempranito en la mañana para llevar todo esto a Cuautotola. Así que si tienen ustedes ropa que esté en buen estado y que puedan dar, envíela. Si quieren llevar también víveres, frijol, arroz, maseca, lo que crean ustedes que pueden necesitar, llévenlo a la iglesia y ahí lo recogerán. También permítanme recordarles que hoy empezó la escuela o empieza la escuela de desarrollo y empiezan las clases. Hoy empiezan las clases de lenguaje de señas. Eh, el día martes a las 7 de la noche nuestro hermano Ignacio Vidal va a estar hablando también en esa clase a las 7 de la noche martes sobre respuestas a los problemas morales actuales. Así que es una buena clase de ética, no lo olviden. Y el próximo sábado tendremos tres clases. Empezaremos a las 10 de la mañana después del devocional con la clase de Viviendo la Esperanza Contagiosa con este servidor, en donde vamos a estar estudiando primera y segunda Tesalonicenses. Después a las 10 de la mañana tendremos la clase de la santidad con nuestro hermano Edgar Cerez y a las 11 de la mañana. La primera es a las 10 con este servidor, luego a las 11 con el hermano Edgar Cerez y finalmente a las 12 exponiendo los libros de Josué y Jueces con nuestro hermano Gerardo Arellano. Así que vean en las redes sociales, manos, y busquen por favor cómo inscribirse, ¿verdad? Ya saben que esto va a ser en línea a través de Zoom y también se va a replicar a través de YouTube. Entonces, no pierdan las oportunidades de estudiar y estudiar a fondo precisamente todos estos libros. Así que, pues eso es lo que tenemos para esta semana. ¿Qué les parece si cerramos con una oración? Oremos. Padre bendito, te damos gracias porque nos concedes esta oportunidad de estudiar tu palabra y reconocer, Señor, que cuando tú tienes un plan, nosotros tenemos que seguir adelante. No buscar alternativas, no buscar plan B, porque tu plan siempre es perfecto y tú vas a estar con nosotros. Ayúdanos a aprender de la tribu de Dan, a obedecer, a seguir y a cumplir lo que tienes para nosotros. Gracias por darnos este día. Encomendamos todo lo que vamos a hacer y encomendamos la semana que arranca en tus manos para que tú te glorifiques a través de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, nos veremos aquí dentro de 15 días y acuérdense muy bien, las circunstancias no determinan la voluntad de Dios. Las circunstancias son las oportunidades para cumplir con la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga y les guarde. Bendiciones.